continuando con el asunto de la idea principal. Dijimos que, a ver, les voy a enviar en este momento, a ver si el chat, ¿dónde está el chat? Okay. Les voy a enviar por este medio un archivo donde transcribí o hice en una gráfica, en una sola hoja, todas las conferencias que vamos a estar escuchando acerca de cómo trabajar con la idea principal. ¿Se acuerdan que hay un tiempo de armario? Y decíamos que el tiempo de armario es que una vez que ya tienes la idea principal, vas a trabajar con esa idea, la vas a meditar, la vas a orar, vas a pasar tiempo con esa idea. Porque de otra manera no tendría mucho caso que llegues a una idea principal y no sepas qué hacer con la idea, más que solo para información. Entonces, hay 5 perspectivas, como un diamante, que puedes ver la idea principal y te va a ayudar a ver varias cosas que tal vez no te perderías si no tomas en cuenta esta perspectiva. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Decíamos la importancia de mirar hacia atrás, mirar hacia arriba, mirar hacia adentro, mirar hacia afuera y mirar hacia adelante. Son perspectivas que tienes que hacer a la hora de trabajar con tu idea principal. Ok, ahora denme un segundo, se los voy a compartir. Tiempo de armario. Ya se los envié. Ya lo pueden descargar ahí. ¿Vale? Tiempo de armario. Ahí lo pueden ver lo que son el resumen en gráfica de los 5 perspectivas que se tienen que hacer en la hora de armario. Cómo tienes que trabajar con tu pasaje. Sí me estoy explicando, hermanos, qué es lo que se hace con la idea principal. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ok. Sí. A ver. ¿Quién se acuerda un poco en qué consiste mirar hacia atrás? ¿Qué es lo que se hace allí? Hablábamos que era lo que pasaba con la audiencia original, por qué se originó en ese momento, qué había inmediatamente y todo lo que por lo que se escribió y viene en el libro, ¿no? Muy bien. O sea, una vez que ya tenemos la idea principal, hermanos, cuando hablamos de meditar en ello, es que tienes que pensar por qué era necesario esta gran idea para esta audiencia. O sea, ¿por qué Dios daría esta gran idea a la gente? ¿Por qué Dios quiere dar este mensaje? Vamos a la iglesia. ¿Qué significó esta idea para ellos? También tenemos que imaginarnos cómo recibieron esta idea. Ahora, eso no se contesta fácil, eso requiere pensar un poquito, y a veces nos vamos a ayudar con la misma información que ya investigamos, pero tenemos que trabajar por qué era necesaria esta gran idea, por qué Dios quiso que el autor escribiera este libro para esta gente. Entonces, esa es la primera perspectiva, hermanos. Yo les animo que cuando tengas la gran idea, pues lo que tú puedas imaginarte contestar, lo escribas porque más adelante te va a ser útil. Ya les diré dónde lo van a ocupar esas respuestas que estén haciendo. Por ahora es suficiente meditarlos y anotarlos porque en un proceso más adelante lo vas a necesitar. Entonces no va a quedar, no va a ser trabajo en vano, va a ser útil para tu exposición. Bueno, la otra perspectiva es mirar hacia arriba, es decir, la idea principal que acabas de descubrir, ¿qué revela de Dios? Esa es la idea de mirar hacia arriba. ¿Qué revela de Dios? ¿Revela algún atributo de Dios? Si sí, ¿cuál? O sea, ¿qué te dice esa gran idea acerca de Dios? Ahora, a veces eso no es explícito, a veces va implícito. ¿Qué te enseña de Dios? Pero es bueno pensarlo. Otra, no todos los pasajes van a ser muy claros para contestar esas perspectivas. Habrá unas perspectivas más claros que otros. Lo importante aquí es tómalo en cuenta, porque hay pasajes que
te van a ayudar a entenderlo más cuando estudies mirar hacia atrás, pero hay pasajes que te van a ayudar a entenderlo mejor cuando mires hacia arriba, cuando te pongas atención qué enseña este pasaje acerca de Dios. Así que vamos a escuchar la conferencia, ¿qué les parece? Acerca de mirar hacia arriba y bueno, y luego lo comentamos. ¿Sale? Entonces, denme un segundo. Bien, aquí va, hermanos, y ya lo escuchamos. Hemos estado observando cómo pasamos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro tiempo en meditación y oración, haciendo una serie de preguntas. He sugerido que nos preguntemos, después de haber descubierto la gran idea del texto bíblico, y mirar hacia atrás. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué se requería en esa situación para que para que esta idea se les diera? Entonces miramos hacia atrás. Después de mirar hacia atrás, quiero mirar hacia arriba. Y quiero decir que me hago la pregunta, ¿qué está revelando Dios sobre sí mismo en este texto? ¿Qué veo sobre Dios en este texto? Mira, los mandamientos de Dios nunca son artificiales o arbitrarios, son el flujo inevitable y lógico de su carácter moral hacia la situación de los destinatarios originales. Entonces, ¿qué vemos acerca de Dios aquí? ¿Qué revela este texto sobre su carácter? Quiero preguntarme, ¿de cuál de los atributos de Dios emana esta idea, este pasaje? Todos actuamos de acuerdo con nuestro carácter. Nuestras acciones están arraigadas en el carácter de todos, incluso de Dios. Entonces, ¿qué nos dice estas palabras y acciones de Dios acerca de Él? Por lo general, sin embargo, diré que la relación entre el carácter de Dios y la verdad del pasaje es implícita, por lo que no siempre se encuentra en la superficie y es fácil de encontrar. Entonces, realmente necesita pensar cuidado. Permítame un segundo. Algo está. Denme un segundo, hermanos. ¿Por qué Dios actuaría de esta manera? ¿Por qué Dios diría estas cosas? ¿Qué hay acerca de Él que está aprendiendo al mirar este pasaje específico? Todo eso suena un poco abstracto. Entonces, lo que me gustaría hacer es mirar un pasaje con usted y ver si podemos determinar lo que conocemos acerca de Dios a partir de ese pasaje. Entonces, si tiene su Biblia, vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 6. Mire, 2 de Samuel capítulo 6. Aquí en 2 de Samuel capítulo 6, vemos que David está involucrado en tratar de mover el arca del pacto a Jerusalén. Leímos que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva e iban avanzando. Por cierto, sabemos que no se suponía que el arca estuviera en una carreta, se suponía que debía ser levantada y llevada por personas y solo por sacerdotes, pero en cualquier caso, esto es lo que David estaba haciendo. Pero leemos en el texto, en el capítulo 6, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano y sostuvo el arca de Dios, porque los bueyes tropezaron. La ira del Señor ardió contra Usa por su acto irreverente, y por eso Dios lo hirió, y murió allí junto al arca de Dios. Entonces, David se enojó, porque la ira del Señor había estallado contra Usa, y hasta el día de hoy el lugar se llama Pérez Usa. El versículo 9 dice, David terminó al Señor ese día, y dijo, ¿cómo podrá el arca del Señor venir a mí? No estaba dispuesto a tomar el arca de Jehová para estar con él en la ciudad de David.
en cambio lo llevó a la casa de Obed Edom el Geteo. Es una historia interesante. Si sigues la historia más adelante en el capítulo, verás que finalmente Dios la llevó a Jerusalén. Más tarde nos enteraremos que regresaron en el versículo 16 y siguientes, y recogieron el arca, la trataron como debería ser tratada y la trajeron a Jerusalén, con David incluso bailando de alegría a su alrededor, arrojando su prudencia y prestigio al viento porque el arca de Dios estaba ahora en su ciudad. Entonces, la pregunta que le haría es, ¿cuál es la gran idea de este pasaje? Si no participó en el curso de educación móvil sobre la comprensión de las historias de las Escrituras, entonces puede que desee regresar y retomar eso, porque supongo que sabe algo de esto. Sabrá que escribimos un sujeto y complemento, y que el protagonista siempre se menciona en el sujeto. Debido a que el sujeto siempre se escribe en forma de pregunta, siempre comienza con un interrogativo: ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Sugeriría que el tema aquí es: ¿cuándo puede David disfrutar de los beneficios de la presencia de Dios? Y yo diría que el complemento es: solo cuando trató a Dios con el honor que exige su santidad. Cuando trató el arca del pacto como algo que era ordinario, y cuando Usa extendió la mano porque intentó usar algo bueno al intentar sostener el arca cuando los bueyes tropezaron, violó la palabra de Dios. Él violó la forma en que Dios dijo que manejarán su arca. El arca representaba a Dios. Y cuando no tratas a Dios de la manera en que Él exige que lo trates, hay que pagar un precio, y eso es lo que sucedió aquí. David solo pudo disfrutar el beneficio de la presencia de Dios en su ciudad cuando regresó, y esta vez trató a Dios con el honor y con la reverencia que la santidad de Dios exige. Si vamos a hacer una metáfora de eso, ¿cuál sería? Diría que pensaría en el momento en el que estaba en Nueva Inglaterra y conducía en medio de una tormenta muy fuerte. Vimos un cable eléctrico elevado que había sido derribado por un árbol que se había caído. Y rápidamente detuve el auto en la carretera porque pude ver que el cable eléctrico se deslizaba hacia adelante y hacia atrás con chispas que iban a todas partes. Le digo una cosa, ese cable eléctrico se trata con respeto. No solo sale y lo toma. Usted no va, incluso si tiene buenas intenciones, y lo toma y lo trata con falta de respeto, porque ese cable eléctrico, aunque hace muchas cosas buenas para usted, es poderoso y matará si no lo estás vigilando cuidadosamente. Creo que este pasaje nos dice que debemos tener cuidado de tratar a Dios con honor, con el respeto, con la reverencia que exige su carácter, su santidad. Creo que eso nos cuenta un poco sobre el carácter de Dios. Veamos otro pasaje. Vaya conmigo al Nuevo Testamento si quiere. Vaya al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, tenemos una historia familiar. En Juan capítulo 8 leemos que los maestros de la ley, en el versículo 3, y los fariseos trajeron a una mujer atrapada en adulterio, y la pusieron de pie ante el grupo, y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esas mujeres. ¿Y ahora qué dices? Estaban usando esta pregunta como una trampa para tener una base para acusarlo. Pero Jesús se inclinó, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Cuando siguieron preguntándole, se enderezó y les dijo: que cualquiera de ustedes que no tenga pecado sea el primero en arrojarle una piedra. De nuevo se agachó y escribió en el suelo. Ante esto, los que escucharon comenzaron a desaparecer uno a la vez, los mayores primero, hasta que solo quedó Jesús con la mujer todavía parada allí. Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, dijo.
Entonces tampoco te condeno, declaró Jesús. Ve ahora y deja tu vida de pecado. Entonces, ¿cuál es la gran idea de este pasaje? ¿Y qué atributo, qué le dice acerca de Dios? Esta es una pregunta difícil, pero quiero que trabajes en ello. Entonces voy a hacer algo diferente. Vamos a terminar el video aquí, para que pueda hacer su tarea. Quiero que luche con el texto. Haga su mejor trabajo tratando de entender cuál es la idea de este pasaje. ¿Y qué nos dice sobre el carácter de Dios? Regresaremos en el próximo video y veremos qué tan bien lo hizo. Y siéntase libre de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Él es su tutor y se complace de ayudarle si usted se lo pide. Porque ahora no estamos mirando hacia atrás. En este momento estamos mirando hacia arriba, tratando de entender lo que dice este pasaje sobre Dios mismo. Ok, vamos a parar tantito acá. Saludos a los que apenas, los que se conectaron en el video. Lo que acabamos de escuchar, el autor está hablando otra perspectiva otro trabajo que tienes que hacer con la idea principal, aunque él está usando ahora por ideas principales de textos, pero es exactamente lo mismo para una idea principal de un libro. Y él habla que tienes que trabajar e investigar qué revela de Dios esa idea principal. Entonces me gustaría, el autor, bueno, citó Juan, pero me gustaría que pudiéramos trabajar por un momento con la idea principal. Por favor, revisen su idea principal de Filipenses. Y así como hicimos hace 8 días, o el jueves, que hablamos de qué nos reveló de los autores originales la idea principal, la pregunta que haría ahora es, ¿qué revela de Dios la idea principal de Filipenses? Revísenlo, por favor, porque ya todos tienen de alguna manera, un resumen de la idea principal. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Revisen ello y me gustaría que compartamos un poco qué revela de Dios esa idea principal. Bien, entonces, hermano Víctor, ¿tienes tu idea principal a la mano, hermano? Comienzo contigo porque hace 8 días se te dificultaba. Ya no pudiste compartir tu idea, aunque después me lo envió, pero ya lo vi demasiado tarde. Y ya entre todos nos ayudamos, hermano, si nos quieres compartir tu idea principal. Tu micrófono, hermano, tu micrófono. El apóstol Pablo escribió la carta para agradecer a los filipenses por su apoyo desde el comienzo y para enseñarles que conocer a Cristo significa vivir como Él lo hizo y continuar firmes en el Evangelio con gozo a pesar de las circunstancias. Ok, muy gracias, hermano. Ahora, si tú pudieras pasar un tiempo, Víctor, y pudieras decir, ok, esta idea que acabo de escribir, ¿qué me revela de Dios? ¿Qué podrías decir? ¿Qué te vendría a la mente? ¿Quieres volver a leerlo y ya nos ayudamos? Tu micrófono, hermano, tu micrófono. O sea, El apóstol Pablo escribió la carta para agradecer a los filipenses por su apoyo desde el comienzo y para enseñarles que conocer a Cristo significa vivir como Él lo hizo y continuar firmes en el Evangelio y animarlos a continuar firmes en el Evangelio con gozo a pesar de las circunstancias. ok. ¿Qué te revela de Dios esta carta, esta idea principal? Hermano Abel, ¿podría usted apoyar? Es normal, ¿ok? Por favor, Víctor, no vayas a sentir que no puedes, ¿ok? Esto es
les dije, la idea principal cuando se medita no se hace en 5 minutos. Este es un ejercicio. Honestamente, yo les digo, yo dedico un día para trabajar en la idea principal. O sea, estas 5 preguntas dedico un día para meditarlas. Así que no te puedo culpar de que por qué no viene una idea luego ahora. Pero vamos a ayudarnos porque para poder entender qué es lo que tenemos que hacer a la hora que lo hagamos. Hermano Abel, ¿alguna idea? Pueden apoyarse con su idea principal también. Lo pueden leer y ya compartir. Sí, hermano. La última vez que sacamos la idea principal, yo anoté gratitud a los filipenses por su ayuda desde el principio y que los motivó a permanecer fieles en gozo en Cristo Jesús. ¿Qué revela de Dios esa idea principal? A permanecer fieles en el Señor y estar sujetos a su providencia. Ajá, pero eso sería más lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso sería más qué debemos hacer. Jonathan. Bueno, yo no he hecho una idea principal, pero me apoyaré de lo que dijo Víctor. Y de lo que revela de Dios, creo yo, es... Tu micrófono, hermano, se acabó. Bueno, no sé si me rebusqué mucho, pero yo creo que habla sobre la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. Dios sostiene de que a pesar de que haya circunstancias, Dios está al pendiente y vale la pena luchar o vale la pena vivir una vida cristiana como le exige, porque Él es quien sostiene, porque Él es quien eso, decía, nos invita a vivir una vida a pesar de las circunstancias, es como la providencia de Dios. ¿Qué revela Dios? Que Dios provee, que Dios sostiene y que Dios es soberano sobre todas las cosas, no sé. Ok. Entonces, pueden anotar eso que dijo Jonathan. Vamos a ir enriqueciéndolo. Revela de la soberanía, su providencia, a pesar de las circunstancias. Pedro, ¿tienes tu idea principal ahí, hermano? Sí, la idea principal es dar gracias a los filipenses por todo el apoyo recibido y motivarlos a seguir creciendo en el Evangelio y enfrentar cada circunstancia con gozo y alegría. Voy a ser sincero, a mí sí me cuesta en estas palabras y meditando toda la carta, saber qué dice Dios. Sí, a ciencia cierta, sí, una respuesta que pudiera yo decirte correcta, me es difícil decir qué es lo que quiere decir Dios. Ok. Ahora, trata de pensar, porque realmente esta es meditación, hermano. Esto no es lo vamos a saber a la primera. Es trabajar, es pensar. ¿Te revela algún atributo? O sea, cuando tú resumiste tu idea principal, obviamente pues ya estudiamos toda la carta, ¿no? Mi resumen revela de alguna manera directa o indirectamente algún atributo de Dios. Mi idea principal de alguna manera me está diciendo algo acerca de Dios, que por eso se llama tiempo de armario, porque es un tiempo donde vamos a estar orando y les comparto mi experiencia. Cuando voy a hablar de la serie de ahora, cuando dije, a ver, Señor, este libro que yo estoy estudiando de Filipenses, que dice que el propósito es animar a los hermanos a permanecer fieles en Cristo Jesús, y
¿qué me revela de usted, de este libro? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay de usted? ¿Hay algún atributo de usted? Algo que me esté diciendo esta idea de quién es Dios. Ahora, no es fácil a veces, como dije, hay ideas principales que mucha claridad te apunta a algo de Dios. Por eso decía, no siempre va a ser muy claro, pero es bueno meditarlo, porque probablemente si no lo meditas, ¿y qué tal si viene algo, un atributo de Dios muy importante que tienes que rescatar y por no meditarlo se te va a escapar, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, hermano Pedro, es que no te sientas como que eres el único que cuesta, ¿no? Como que dice de Dios esto. Puede ser fácil, puede ser también muy difícil encontrar directamente qué revela de Dios. Tengo una idea yo también, pero me gustaría dejarlo para compartirlo más tarde. Ok. Bueno, entonces puedo pensar que Dios es un Dios providente, que también es un Dios celoso, que quiere de nosotros el esfuerzo para entregarle a Él lo mejor. Eso es lo que yo puedo rescatar de qué es Dios en esta carta. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces me parece bien, ya te estás apoyando con el resto de la carta. Y Dios es un Dios que dijiste, Providente. providente. Algo similar a lo que dijo Jonathan, ¿no? La soberanía de Dios, en la providencia de Dios. ¿Dijiste a Jonathan? Ok, muy bien, gracias. Vamos a ayudarnos entre todos. Avi, ¿quieres leer una vez más tu idea principal y compartir algo más? Sí. Es agradecer, motivar y animar a los filipenses a estar unidos y alegres en Cristo y por Cristo en medio de diversas oposiciones. Okay. Eso es. Ah, ¿Crees que revela algo de Dios, hermano? sí, de hecho, bueno, espero que tienen que estar unidos y alegres en Cristo, en el Evangelio, y luchar por Cristo, porque finalmente es Él quien, bueno, es Dios quien los llamó, según, bueno, me estoy apoyando a lo mejor desde el 1:6, que dice que Él está convencido de que Él los llamó, Él comenzó una obra en ellos y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No sé si hago bien, pero me estoy apoyando en otro versículo. Ajá. Entonces, ese que los llamó, los anima a continuar fieles, porque tiene una promesa que va a estar con ellos hasta el último día. Bueno, esa es una idea que... Está bien. Ok, ahora creo que te estás enfocando en lo que deben hacer los filipenses. Ah, ya. Lo que acabas de decir, cuál es la respuesta que debería haber en ellos. Quizás en Ahora, trata de pensar, ¿sí, Jonathan? no, nada más decía que creo que quizás en la idea de avisar, quizás lo que resaltaría es la fidelidad de Dios, ¿no? Hablando de que si Dios si Él es fiel, pues lo que revela de Dios es que Él es fiel. Ok, muy bien. Sí, aquí se trata de que podamos pensar si de alguna manera el libro o la idea principal está revelando algo de Dios, ¿no? No tanto qué deben hacer la iglesia o los filipenses, sino qué te dice de Dios esto, qué revela. Entonces sí sería la fidelidad de Dios, lo que dice Jonathan, porque Él los llamó y Él los va a perfeccionar. Ok, entonces vamos a juntar un poquito lo que ya se está diciendo. Hasta ahora estamos hablando de que el libro, tal vez no la idea principal directamente, pero ayudándonos con el libro, ¿qué revela de Dios este libro, esta idea principal de lo que trata? Primero es un Dios providente, un Dios que provee, vamos, ¿no? Un Dios soberano, que a pesar de las cosas, las encamina para su bien. Y lo último que dijo Abby es que es un Dios fiel.
Ujú. Ok, está bien, está bien. Agus, Sí, hermano, buenas noches. saludos, brother. Considero, hermano, que habla del carácter de Dios sobre su generosidad. Dice la generosidad de Dios al enviar a su único hijo. Lo comento en relación a que los filipenses, ellos no tenían, no tenían, y al final de lo que no tenían, ellos dieron. En el caso de Dios, dio su único hijo. No tenía más hijos, solamente era su único hijo, entonces lo dio. Entonces habla de que Dios es bueno, habla de la generosidad de Dios. También encuentro cuando habla del carácter de Cristo sobre su humildad, ¿no? Al dejar su gloria, al dejar todo su esplendor, no le importó ser igual a nosotros, y bueno, ya lo describe Filipenses 2. Entonces encuentro ahí un carácter de la humildad de Cristo. Y también identifico la gracia de Dios. ¿Cómo la identifico? Cuando el apóstol Pablo habla de lo que él fue, y al final Dios lo tomó, cómo Dios lo transformó. Entonces, identifico también la gracia de Dios. Excelente, excelente, Agus. Felicidades. De hecho, una de las cosas que iba a mencionar precisamente es esto. El libro de Filipenses y la idea misma de la idea principal me revela un Dios generoso, uno que no se va a medir para dar, tal como lo expresa la gratitud de Pablo. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Entonces, sí, la idea y el libro mismo revela a ese Dios generoso que va a dar lo más valioso que tiene. Ahora, me gusta también cómo lo observa Agustín acerca del Dios humilde, del que se despoja de todo, ¿no? El que se humilla a sí mismo. Excelente también la idea del Dios de gracia, ¿no? Cómo rescata, cómo cambia a las personas. Entonces, se dan cuenta, hermanos, cómo a lo que voy es que si tú te detienes un tiempo suficiente para, mientras estás trabajando, vean esto, hermano, no es que dejes tu trabajo, si vas manejando o algo estás haciendo, pero estás pensando, sería muy bueno, muy buen ejercicio que medites tu gran idea. Y tu pregunta es, ¿qué revela de Dios esta gran idea o el libro? Ejemplo, si lo que acaba de decir hermano Agustín dice, bueno, me revela un Dios generoso, ¿no? Entonces, eso viene a ver un panorama, hay atributos de Dios, hay el carácter de Dios que me está mostrando este libro, que si yo no paso tiempo a meditarlo, probablemente voy a pasar de largo y no lo voy a observar. Entonces, eso te va a ayudar a que cuando ustedes estén predicando esta carta, puedes acudir al carácter, a los atributos de Dios para poder pastorear a la iglesia. No sé si se acuerdan, creo que en mi último sermón, cuando la conclusión, yo hablé de la generosidad de la iglesia y que apuntaba al Dios generoso que se vino a dar. Entonces, si Pablo, imagínense, de gratitud escribe una carta, decía yo, cuánto más gratitud no debe haber en el creyente a Dios, vamos, que hizo más que todavía que los filipenses. Decía yo que los filipenses al final de cuentas solo fue un cuadro que refleja la gran generosidad del Dios, la historia de la generosidad, me acuerdo que lo decía de esa manera. Sí, ya me estoy explicando, hermanos, qué es lo que tenemos que trabajar. David. Sí, yo escribí ahorita que a mí me revela un Dios misericordioso, justamente también partiendo un poco de lo que decía Agustín, de que Dios mismo manda a su Hijo. Sí es de generosidad, pero también de misericordia, de un acto misericordioso hacia nosotros. Entonces, justo primero pensé en misericordia, después ya Agustín dijo generoso y dije, bueno, sí, los dos, bueno, como que sentí que cuadró, pues, ¿no? Pero a mí me muestra un poco a ese Dios misericordioso y a un Dios fiel, justo por todo lo que Pablo viene diciendo, ¿no? No voy a confiar yo en lo que yo tengo, sino voy a confiar en Cristo,
y en la obra de Cristo, e invita a los filipenses a que también ellos confíen en la obra de Cristo. Entonces, yo escribí misericordia, o sea, que nos muestra a un Dios misericordioso y a uno fiel. Excelente, excelente. Abro un paréntesis para decir algo acá. Esto que estamos haciendo ahora se llama teología sistemática. La teología sistemática se concentra qué revela de Dios estos libros. Ese es el trabajo de la teología sistemática. Se concentra en atributos de Dios, se concentra en doctrinas, se concentra en teología, qué es lo que dice acerca de un tema. Por ejemplo, Filipenses, ¿qué enseña de Dios? ¿Qué enseña del pecado? ¿Qué enseña de la gracia? ¿Qué enseña de la generosidad? ¿Qué enseña de la misericordia? ¿Qué enseña del Dios soberano? Ese es el trabajo de la teología sistemática, que va al libro y estudia qué enseña de Dios, o qué enseña del hombre, qué enseña de la redención, etcétera, qué enseña del cielo, ángeles, yo qué sé. Ese es trabajo de eso que estamos haciendo ahora, se llama teología sistemática, donde estamos analizando qué, en este caso, qué enseña de Dios. ¿Sale? Entonces, vean cómo el estudio de las Escrituras, hermanos, requiere las dos teologías. Teología bíblica, que tenemos que ver el panorama completo, la historia redentiva, y teología sistemática, que tenemos que preguntarnos si revela algo del hombre o de Dios este pasaje. Ok, vamos a avanzar. Ok, Víctor, ¿algo que quieras complementar? Solamente, pastor, entonces, digo, con el texto que tenía yo de mi idea original, pues no me venía a la mente ninguno de los atributos de Dios, o sea, leyendo únicamente lo que tenía escrito, pues, pero veo que en el ejercicio que hicimos, entonces debo tomar en cuenta todo lo que dice el libro, ¿no? Y esto me puede llevar a modificar la forma en la que redacté la gran idea. Sí, ahora, con respecto a tu gran idea, no veo mucho problema. Yo veo que está bien. Yo diría más bien, Víctor, que como este es un tiempo de oración, tiempo de armario, de reflexión, como decía, a veces la gran idea directamente o no va a mostrar con claridad algún atributo de Dios. ¿Vale? A veces sí va a ser muy obvio, a veces no. Entonces, tenemos que apoyarnos un poquito más de lo que el libro dice, tal como ya lo hicieron los demás. Ahora, yo te entiendo que ese rato tú te enfocaste exclusivamente a tu idea, ¿no? Entonces, obviamente eso pues es muy difícil imaginarte. Sí, limita, ¿no? Te limita, ¿vale? Entonces es válido, pues, usar palabras que no están en la idea incluidas principal. En la idea, en la gran idea. Ok. Pero, y es válido porque la gran idea al final de cuentas salió de tu trabajo de haber estudiado el libro. Ya, sí. Porque al final porque te acuerdas de cuando mostraba yo mi ejercicio también, que yo tengo como una lista de 6 cosas importantes en la carta, pero no, todas esas 6 no los anoté en mi idea principal, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero o sea, lo importante, hermano, es que puedas decir, mira, hay algo que sí revela de Dios si tu idea lo hace, pues qué bueno, qué bien, ¿no? ¿Sale? Sí, sí. Gracias, pastor. Okay. Voy a avanzar y le voy a dar lugar a los demás para que también puedan participar. Falta Jorge, falta hermano Abel, un poquito más. Vamos a seguir escuchando la otra parte de mirar hacia arriba y vamos viendo cómo también el autor trabaja esa idea, ¿sale? Y vamos enriqueciendo esto que estamos haciendo. A ver, ¿dónde está el software? Interrumpimos nuestro último video para darle la oportunidad de echar un vistazo en detalle a Juan capítulo 8 versículos 1 al 11, la mujer atrapada en adulterio. Le pregunto si puede proponer un tema y un complemento y luego decirle a sí mismo, ¿cuál es el atributo de Dios que vemos en este pasaje? Ahora, tal vez fue un poco injusto, así que perdóneme porque es un pasaje difícil. Déjeme preguntarle, ¿cuál fue la parte más difícil de interpretar? ¿Qué fue lo que realmente le hizo rascarse la cabeza? Probablemente fue cuando Jesús no estaba prestando atención a las personas que presentaba la acusación.
sino que estaba escribiendo en el suelo con su dedo. Si corrió a los comentarios, ¡qué vergüenza! Solo quédese con la Biblia de inmediato, porque se vuelven locos en esos comentarios. Por todos lados, corriendo aquí y allá. Me pregunto qué escribió. Quizás él dijo esto, quizás él dijo eso. No creo que tenga nada que ver con eso. ¿Recuerda cuando el Dr. Walter Kaiser habló sobre este pasaje y nos refirió a Números 5, 11 al 12? Un pasaje interesante. Si tiene su Biblia, es posible que deseen pasar Números a 5, 11 a 22, porque allí vemos la prueba en el antiguo Israel para una persona, en este caso una mujer, pero podría ser, supongo, de ambos sexos en adulterio. Si una mujer fue atrapada en adulterio o era sospechosa de adulterio, más bien, el esposo debía llevar a la mujer al templo y tomarían el polvo del área del tabernáculo, lo mezclarían en agua y la persona lo bebería. Si lo hacían, se suponía que esa sería la prueba de si había cometido adulterio o no. Francamente, no estoy seguro de cómo se demostraba adulterio o no, excepto que estaba en un lugar sagrado. Y la expectativa era que serían descubiertos. Entonces, creo que ciertamente si la persona era culpable, habría una alta probabilidad de que tal vez su abdomen se hinchara, como dice el texto, o mostrara algunas otras señales que los delatarían, pero esa fue la forma en que se determinaba si alguien era culpable de adulterio. Entonces tomaban el polvo del piso y lo pondrían en el agua. Creo que tiene sentido. Si las Escrituras nos ayudan a interpretar las Escrituras, que probablemente lo que Jesús estaba haciendo era jugar en el polvo. Creo que mientras estaba haciendo eso, y estas personas la habían atrapado, quiero decir, parece que ella era completamente culpable, mientras están parados ahí queriendo que Jesús dicte sentencia sobre esta mujer, atrapada en adulterio. Él está jugando con el polvo de justicia. Creo que sabían que si iban a acusarla, también los pondría a prueba. ¿Por qué crees que se fueron? Creo que se fueron porque no querían que los estándares de justicia que querían que Jesús pasara a esta mujer también se aplicaran a ellos. Entonces, mi tema sería, ¿por qué Jesús no pronunció sentencia sobre la mujer atrapada en adulterio? Mi complemento. Porque sus acusadores no querían ser juzgados por el mismo estándar. Querían correr antes de enfrentar la justicia. ¿Cuál es entonces el atributo que esto nos dice acerca de Dios? ¿Qué sabemos acerca de Dios debido a esto? ¿Qué sabemos acerca de Jesús debido a esto? Y creo que diría que lo que sabemos con certeza es que Dios es un Dios de justicia, que no es arbitrario, que Él no tiene favoritos, que Dios es imparcial, no da trato preferencial. Eres bienvenido a presentar una acusación contra alguien que ha pecado, pero primero debes lidiar con tu propio pecado. Primero quítate el tronco de tu propio ojo, diría Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios es un Dios de justicia. Él no tiene favoritos. Incluso si usted es quien cree que tiene un rango más alto y un nivel de prestigio más alto, todos son iguales ante el trono de Dios. Imparcialidad. Si fuera a hacer una metáfora de esto, diría que lo que Dios nos está diciendo es lo que mi madre nos decía de niños cuando solo había quedado un pedazo de pastel. Y ella decía, tienes que compartirlo y tienes que compartirlo por igual. Y entonces teníamos una regla. Tú corta y yo elijo. Una cosa que sabes cuando tú cortas y yo elijo es que no haces una pieza más grande que la otra, porque de lo contrario perderás. Entonces lo cortas exactamente en el medio. Eres exactamente justo. Eso es lo que Dios está diciendo. Ambos serán tratados por igual y deben tratarse por igual. Lo exijo, insisto en ello, porque soy un Dios de justicia absoluta. Eso es lo que sabemos.
Así que bienvenido a trabajar en el armario. Creo que comenzamos por tomar la gran idea del texto y miramos hacia atrás. ¿Qué significó para ellos? Y luego llegamos y miramos hacia arriba. Haces eso, has trabajado a través de las dos perspectivas diferentes, dos preguntas básicas que creo que deberían dominarnos mientras pasamos tiempo en oración y meditación. Ok. ¿Alguna pregunta de qué significa mirar hacia arriba? ¿Yo puedo preguntar algo? Más bien, al final dijo que habíamos pasado por por las dos perspectivas. Okay. Entonces, el haber dicho que sus acusadores no querían pasar por los mismos estándares de justicia, ¿eso es mirar hacia atrás? O sea, esa parte o sea, porque él decía, ¿por qué Jesús no pasó juicio sobre la mujer? Él respondía, sus acusadores no querían pasar por los mismos estándares de justicia. ¿Eso es parte de mirar un poco hacia atrás? No, bueno, no necesariamente. No. En realidad él solamente está explicando el texto en esa parte. Y para que llegue a una conclusión de que Dios es un Dios justo, ¿no? Un Dios justo, ok. Entonces, lo que menciona en la última parte del video es porque ya acuérdate que ya explicó un primer video que vimos en la clase anterior de la importancia de mirar hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue resumió dos perspectivas. Ok. Es lo que hizo. Sí. Entonces, hasta ahora, hermanos, recuerden que hay 5 perspectivas que tienes que trabajar con tu idea principal. Esto es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo y que vayamos practicando. 1, mira hacia atrás. ¿Cómo impactó esto la audiencia original? ¿Cómo lo recibieron? ¿Qué reveló de ellos? ¿Por qué fue necesario para ellos? En fin, ya les envié ahí la gráfica y les puede ayudar, porque eso me ayuda. Eso me ayuda también cuando yo tengo ya mi idea principal del pasaje, hermano, de un texto que voy a predicar. Yo ya tengo eso, yo me detengo y digo, a ver, ¿qué miro hacia atrás? ¿Qué revela de la audiencia original? Miro hacia arriba. ¿Qué revela algo de Dios este pasaje o no? ¿Y cómo ayuda a hacer estas preguntas? Porque hay cosas que ni siquiera había observado y no lo hubiera hecho si no hubiera yo pasado meditando en esas perspectivas. Tercera perspectiva, mira hacia adentro. Mira hacia adentro. Es decir, ahora te vas a acercar a Dios y eso te va a ayudar a que puedas ser honesto a la hora que hables, que enseñes tu material. Te va a llevar a que te conviertas en una persona muy compasiva. Cuando una vez que captes tu idea principal del libro o del pasaje, tú digas ahora, ¿qué revela de mí esta idea principal? O lo que hemos venido haciendo el libro completo que me llevó a esta idea principal. ¿Qué revela de mí? Ya trabajaste qué hacia atrás, hacia la audiencia original. Ya meditaste hacia Dios, ¿qué reveló de Dios? Ahora hacia adentro, hacia tu corazón, ¿qué revela de ti? ¿Sí? Entonces, vamos, ¿les parece que escuchamos una primera plática de eso, de él, cómo lo expone y lo ponemos en práctica con Filipenses? Vamos a platicar qué revela de nosotros. ¿Sale? Así que aquí vamos, mirando hacia adentro. Bienvenido de nuevo. Hemos estado hablando acerca de cómo la tercera perspectiva, después de mirar hacia atrás y hacia arriba, debe ser interna. Sé que somos naturalmente resistentes a eso, pero creo que hay algunos beneficios reales de tomarse el tiempo para examinarnos a la luz de la palabra que estamos hablando a los demás. Voy a mencionar 3, pero solo 2 en este video específico. Creo que de una de las razones por las que debemos mirar hacia adentro es porque cuando lo hacemos, cuando nos aplicamos a nosotros mismos el texto que hablamos a los demás, nos acercaremos a Dios. Cuanto más hablemos de Dios, más nos acercaremos a Dios. Porque el hecho es que existe un vínculo real entre la humildad y la piedad. Cuanto más conscientes seamos de nosotros mismos, más piadosos seremos. Si tiene sus Biblias, vaya conmigo
a Lucas capítulo 6. Quiero ver las bienaventuranzas como Lucas las registra. Él hace algo muy interesante aquí. En Lucas capítulo 6, escribe las bienaventuranzas no tan completamente como lo hace Mateo, pero las pone en yuxtaposición si decimos no aplicar estas bienaventuranzas a nuestras vidas. Mire lo que hace. Comienza en el versículo 20. Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Ahora supongo que no está hablando de los que están en la miseria financiera. Los que están en la miseria financiera no están necesariamente en el reino, pero él está hablando de aquellos que tienen pobreza de alma, que entienden que están en bancarrota, que acuden a Dios sin nada más que necesidad, que su justicia es como trapos sucios. Esas personas experimentarán el reino de Dios. Ahora, mire abajo. Mire hacia abajo en el versículo 24, donde dice, pero ay de ustedes los ricos. Y de nuevo, no está hablando, creo, aquí sobre el dinero, pero creo que está hablando en su estimación de sí mismos, que están llenos de sí mismos, que piensan espiritualmente que lo tienen todo junto, son ricos ante Dios, porque ya han recibido su consuelo. No, los pobres reciben el reino de Dios. Aquellos que piensan que lo tienen todo junto, no lo tienen. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, dice el versículo 21, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Se trata de un hambre, creo, aquí por la justicia. Los que lloran porque saben lo lejos que están de eso. Mire lo opuesto. Hay de ustedes que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Hay de ustedes los que ríen, porque habrán de llorar y lamentarse. No, no. Estar lleno de nosotros mismos, no tener una comprensión adecuada de nuestra propia necesidad de Dios, es alejarnos de Dios. Por eso dice, bienaventurados serán ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Entonces, si usted vive este tipo de vida, por el Hijo del Hombre, por su fe, la gente luchará con eso. Le rechazarán, porque la conciencia de usted mismo, su santidad, que resultará de eso, su hambre y sed de justicia los hará sentir mal y serán perseguidos por eso. Pero hay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacía con los falsos profetas, los antepasados de esa gente. La humildad nos lleva a Dios, y aquellos que no tienen esa humildad se alejan de Él. Eso es lo que Lucas dice aquí. El hecho es que cuanto más nos acercamos a Dios, más atraídos nos sentimos por Él y más conscientes somos de la mancha de la salsa en nuestra corbata. Los que se dan cuenta de su insuficiencia están mucho más cerca de Dios que los que no lo hacen. Creo que a medida que nos veamos en nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia necesidad de Dios al predicar, eso nos acercará a Él. Y también resultará, en segundo lugar, en una predicación más transparente y auténtica. Cuando hablamos con humildad, estamos con nuestra gente, no en contra de ellos. Y sus oyentes se identificarán con usted, porque sus mensajes tendrán el tono de realidad para ellos. La gente siempre puede oler una farsa. Saben que en Ken y Barbie pueden ser muñecos de gran venta, pero no son personas reales y realmente no existen. No queremos personas de plástico. Queremos personas reales. Quiero que seamos más como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, aquí hay un dicho digno de confianza que merece plena aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el peor. Soy el peor. Soy el jefe de los pecadores. Pablo, quien escribió literatura inspirada e inspiradora. Pablo, quien plantó iglesias en todo el mundo conocido. Pablo, quien fue sin duda uno de los más grandes siervos de Dios. ¿Soy el peor de los pecadores? ¿Tiene razón? ¿Eso es incorrecto? Él creía que era correcto. Porque una vez más, cuanto más te acercas a la luz, más consciente eres de tus propias deficiencias. Y recuerde,
No tuvo problemas para hablar de sus propias deficiencias. No rehuyó su pecado. En Romanos 7 dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago. Escribió eso en la Biblia para que todos lo vean. No estaba tratando de ser plástico, no estaba tratando de ser perfecto. Él estaba tratando de ser honesto. Y eso pudo haber sido el por qué fue tan efectivo. Podemos fingir que somos perfectos, supongo como los fariseos, los hipócritas. Pero la verdad saldrá a la luz. Y odio decirle, pero todos ya saben que usted y yo no somos perfectos. Tenemos el coraje de incluso admitir el hecho de que no somos perfectos, incluso en los mensajes que damos. Si Pablo pudiera escribir sus imperfecciones, ¿no deberíamos estar dispuestos a hablarlas? Recuerdo que, en un sermón que di hace varios años, estaba hablando de un día que tuve que fue particularmente malo. Fue un día horrible. Todo salió mal. Mis hijos eran jóvenes en ese momento y no cooperaron. Tuve que correr con ellos hasta la niñera y la niñera no estaba lista. Llegué tarde a mi primera cita, lo que me hizo llegar tarde a la segunda cita, lo que me hizo llegar tarde a la tercera cita, y andaba corriendo y corriendo atrasado, pero tenía que cumplir con la próxima cita, porque la próxima cita era con el superintendente de mi denominación de distrito. Se iba a reunir conmigo en la iglesia para almorzar, y no podía faltar, pero estaba corriendo muy lejos. Tenía como 15 o 20 minutos de retraso. Finalmente salí de mi cita antes del almuerzo y comencé a caminar por la calle para reunirme con el superintendente de distrito en la iglesia. Pero en la calle que estaba viajando había una vía de tren que cruzaba. Y sabía que tenía que cruzar esa vía de tren sin interrupción, porque vi en la esquina de mi ojo que venía un tren. Solté la palanca en el auto y pisé el acelerador tan fuerte como pude. Tuve que hacerlo. Y una anciana salió en su automóvil sin mirar, sin señalizar, de su entrada justo enfrente de mi automóvil. Tuve que pisar los frenos para no golpearla. Pero los brazos para el cruce bajaron y el tren comenzó a cruzar. Estaba en el campo y era un tren de granos. Estaba contando los motores en la parte delantera del tren. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ponen 5 motores enfrente del tren tomaría una eternidad y yo perdería mi cita. El superintendente del distrito no lo sabría y estaba allí esperando. Estaba en problemas, estaba tan furioso con la vida. Golpeé el volante y tomé el nombre del Señor en vano. En ese momento, supe que Pablo tenía razón. Mi corazón es malvado. ¿Quién puede conocerlo? Compartí eso con mi congregación. Lo que encontré fue que no arruinó mi ministerio. Le hizo entender a la gente que estoy cortado de la misma tela que ellos, la misma tela manchada por el pecado. No significa que quiera quedarme allí, pero sé quién soy, y por lo tanto sé quiénes son. Creo que hay beneficios de mirar hacia adentro y saber quiénes somos realmente, aplicar el texto a nuestra vida, y no pretender que somos perfectos y plásticos. Ok. Bueno, pues otra vez va la pregunta. Hermano, a ver quién. Hermano Abel, ¿qué beneficios hay de mirar hacia adentro, hermano? Para empezar, creo que nos acerca más a Dios. El también reconocer nuestras faltas. Al Señor mira a los humildes, a los sinceros de corazón,
yo creo que es una forma de acercarse más a Dios. Ok. Gracias, hermano. Jorge, ¿qué beneficios hay de mirar hacia adentro, hermano? Por lo que estuve escuchando, habla de una honestidad versus ser un fariseo, un hipócrita, intentar ser perfecto, verme plástico. Creo que actualmente se miran muchas predicaciones que creo que centran su gran parte del tiempo en el cual están predicando en este tipo de emociones, por así decirlo, ¿no? Comparten mucho lo que están viviendo de manera arbitraria, yo pudiera verlo, ¿no? Pero con relación a mirar hacia adentro cuando revela de mí y que va de la mano con la humildad y que esta humildad pudiera generar una piedad, siento que puede entrar en pues en engrandecer lo que vas a predicar, o sea, no sé, cuando reconoces la propia necesidad que tienes de Dios, creo que esa sinceridad hace que sea transparente y auténtica como lo que está diciendo, ¿no? Excelente. Excelente, hermano. Entonces, hay mucho beneficio de mirar hacia adentro, hermanos. Porque calma tus ánimos, porque te humilla, te aplasta, te hace pedazos. Eso hace cuando miras hacia adentro. Imagínate, hermano, ya trabajaste, piénsalo. Trabajaste el paso 1, análisis del contexto histórico. Trabajaste estructura. Trabajaste el contexto bíblico, la historia redentiva. Llegaste a una idea principal y ya sientes que ya tienes mucho. Y luego vas a trabajar estas perspectivas. ¿Qué revela de la audiencia original? Mirar hacia atrás, luego mirar hacia arriba. Ya cuando miras hacia adentro, hermano, ay Dios, o sea, te desboronas, ¿no? Si tú te creías ya que, hombre, qué bueno eres, te derrumba. Así que mirar hacia adentro, hermanos, lo vamos a ver la próxima clase también, te va a llevar a que cuando prediques con más, siendo más compasivo con la gente, más compasivo. Por eso, honestamente, a veces en lo personal yo me quebro mucho en un sermón, porque cuando estoy predicando, yo estoy pensando en mi fracaso, yo estoy pensando en lo mal que yo no he podido y me quebro, porque sé lo débil que soy. Pero al mismo tiempo me permite recordar quién es Dios, ¿no? Cuál es mi fracaso, pero cómo su evangelio, su gracia me levanta. Ok, ahora los siguientes minutos que tenemos, que nos faltan, ya son poquitos, me gustaría escuchar un poco, Jonathan, ¿qué crees que tu idea principal, Jonathan, o tu estudio del libro, revela algo de ti? Si puedes específicamente con la idea principal, sería mucho mejor. Pues para empezar, como dije, Isabel, ese rato no tengo idea principal. Así es cierto. No sé dónde sacarlo. Ok, entonces tienes que decir zafo, ¿no? Y tienes que trabajarle, Jonathan. Bien, Pero pues sí, puedo decir, ¿no? Que revela. el orden como los tengo en pantalla, entonces, Víctor. Sí, pastor, pues en mi idea principal se habla de la gratitud de Pablo por la generosidad de los filipenses, ¿no? El llamado también a imitar a Cristo y el de vivir con gozo a pesar de las circunstancias. Y pues definitivamente me siento confrontado por esas tres cosas, ¿no? Porque sin duda que Dios ha sido generoso conmigo y yo no he sido generoso de la misma manera con mis hermanos, ¿no? Han habido, o sea, siempre hay ocasiones para poder ayudar y quizás no he dado tanto como podría, ¿no?
imitar a Cristo, bueno, ni se diga, ¿no? También, en cuanto a la humildad, ¿no? De que Dios, que Cristo no se aferró a ser como Dios, ¿no? Así es. Y humildad también es otra cosa, ¿no? Me falta trabajar con mi humildad. Y también en cuanto al gozo, ¿no? Cuando hay circunstancias difíciles, cuando las cosas no salen, no van como uno quisiera, a veces, pues, está uno triste, se pregunta por qué pasan estas cosas, ¿no? Y sí, le digo, definitivamente estas 3 cosas que puse en mi gran idea, pues me confrontan a mí. Excelente. Así es, hermano. Así es. Gracias, Víctor. Avi. Sí, pues definitivamente no, que es importante mirarse, porque finalmente creo que, bueno, se está pensando como si uno fuera predicador. Yo igual estaba, de hecho me puse a leer también el Evangelio de Juan, y antes de pensar en qué voy a compartir, bueno, a mí yo lo he estado tomando así más, mejor ser instruido por la palabra. Yo sé que de todas maneras es parte de nuestra responsabilidad como líderes. No quisiera pensar mucho en eso ahorita, más quisiera yo, cuando estoy leyendo la escritura, a ver qué quiere el Señor enseñarme. Quiero tomar primero este paso. Y si Dios me da la oportunidad de compartir, yo creo que sí, pues primero te quiero experimentar. Así he pensado. Ok. Por ejemplo, ahora pensando un poquito en Filipenses, en la idea principal, hermano, ¿crees que con lo que has comentado, de lo que captaste de la idea, revela algo de ti? Sí, de hecho, en cuanto a... bueno, la idea principal es motivar, agradecer, motivar y animar a los filipenses. Sí, de hecho creo que, bueno, en caso mío sí necesito que la palabra, que Dios me motive, me anime, porque finalmente para mí es muy fácil el desánimo, es muy fácil no estar unidos, no pensar en los demás. Entonces sí necesito de la palabra. La verdad, el imitar a Cristo, que es finalmente lo más importante, sí me quedo corto, ¿no? Siempre pensando que me falta mucho. Y en realidad me falta. Así es. No sé si ese es el sentir o... Así es, hermano. Así es. Eso es. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la CHC, condición humana caída? Eso es cuando te vas a identificar con la condición caída de ellos. Ahí es cuando te haces nos hacemos iguales. Y dices, Dios, o sea, ellos son de carne y hueso como yo, pero hay una diferencia de cristianismo en ellos, a diferencia de mi cristianismo, ¿no? Si ellos estarían parados aquí conmigo y yo aquí quejándome de esto, y ellos pasando, oye, pues ya me daría un poco de vergüenza, ¿no? El tipo de cristiano que soy. Entonces, eso me revela, y te digo, si hay un motivo de orgullo va antes de subirte, ya te subes con temor, sin afán de presumir tú algo. Pero sí te vas a subir contento, porque vas a ver lo que la gracia hace a pesar de lo que somos, ¿no? De cuánto somos amados por Dios a pesar de nuestro fracaso. Muy bien. Pedrito, por favor. Pues a mí me confronta bastante. Dar gracias a los filipenses por todo el apoyo recibido y motivarlos a seguir creciendo en el Evangelio. Me confronta en saber cómo era la intimidad, la relación de los hermanos con Pablo y de Pablo hacia los hermanos. Creo que nosotros no, al menos yo, porque esto es hablar personalmente, yo quedo fuera de esta intimidad que
ellos muestran. Y a mí me confronta mucho. Siento que no soy como un Pablo que se preocupa, que piensa, que envía, y pienso que tampoco soy como un filipense que me preocupo por mi líder, que apoyo, que oro. A mí me confronta en ese sentido, que estoy muy lejos de reflejar lo que ellos nos hacen ver. Gracias, Pedrito. Excelente, hermano. Agus. Definitivamente yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de predicar siempre ha sido ese nuestro reto, ¿no? De verdad tiene que hablarnos primero la palabra y después, pues a veces, muchas veces eso te sirve, a veces te motiva el saber que Dios te habló y a veces de eso esperas que Dios también hable a la iglesia, pero a veces también, y ahora ahí donde viene a veces la voz del enemigo cuando te dice, mira, o sea, ¿con qué cara vas a enseñar o vas a decir esto si mira cómo estás, ¿no? Y pues al final lo que mencionaba, ¿no? Ahorita, que es al final la gracia de Dios el que te permite y te da la oportunidad de pues a lo mejor de exponer, ¿no? De exponer, y sin duda que en el caso de Filipenses, que yo consideré como idea principal sobre la gratitud, yo creo que sí me identifica como alguien que ha sido ingrato, que no soy agradecido, ¿no? No soy agradecido, igual como acaban de comentar mis hermanos, habla sobre a lo mejor el egoísmo, a lo mejor empezar muchas veces más en mí que en mi prójimo, el poder desprenderme, el poder, a lo mejor, a lo mejor sí me desprendo, pero no como debe de ser, a lo mejor teniendo más la posibilidad de hacerlo y no lo hago. Cuando habla de la humildad, pues igual a lo mejor con todo de que Dios sigue trabajando esa área, creo que pues no se compara a esa humildad del Señor, ¿no? Y sí, el carácter, ese corazón tiene que cada día sujetarse más a Cristo. Entonces, sin duda que sí, sí me veo identificado cuando lo leo y más cuando escuchamos en el sermón, al final sí me confrontó. Sí me confrontó varias áreas pecaminosas de mi vida, que aparentemente cree uno que está uno bien, pero es tan sutil, aspectos que al final dices, ahí es donde yo necesito. Gracias, hermano. David. Sí, definitivamente creo que de manera muy personal me confronta en muchas cosas. Estoy pensando en las muchas veces que he recibido apoyo por parte de hermanos de la iglesia, la misma providencia de Dios en mi vida y pensar en realmente de todas esas veces, cuántas veces he sido realmente agradecido por lo que el Señor me ha dado. A veces he tomado una actitud bueno, gracias, qué bueno, ¿no? Qué bueno que me lo das. Y un gracias a lo mejor muy superfluo, muy nada más por reacción, ¿no? Ten esto, gracias, pero la verdad es que no siento esa actitud de gratitud realmente, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que más me pone a pensar. Y también el hecho de, en la idea principal, ¿no? Justo que dice de animar a continuar con gozo, comportándose como es digno del Evangelio. Híjole, creo que esa es otra parte, ¿no? El poder enseñarle eso a la gente con la que trabajo, a la gente a la que tengo a cargo. A veces yo mismo trato de mantenerme en el Evangelio como puedo, pues, ¿no? Ya a veces sin tanto gozo que digamos, o comportándome como se puede, ¿no? Y realmente la confrontación es a continuar gozoso. O sea,
no es otra, es a continuar gozoso pase lo que pase, como es digno del Evangelio. Y creo que eso es bastante complicado y para mí. Gracias, David. Bueno, sé que hay mucho más que decir. De hecho, falta la segunda parte del video de mirar hacia adentro. Lo vamos a hacer en la próxima clase, primero Dios, y ahí también vamos a dar más tiempo a los demás hermanos, porque hay otra parte del que nos va a ayudar a entender un poquito más qué significa mirar hacia adentro. Luego vamos a ver la cuarta perspectiva, mirar hacia afuera. Vamos a ver qué quiere Dios lograr en la gente con esta idea principal. Ahora ya no nosotros, ahora es los que nos van a escuchar. Y por último, mirar hacia adelante, que es cómo Satanás va a responder. ¿Cuál va a ser su plan de ataque y cómo te tienes que preparar para eso? Porque él no se va a quedar quieto. Tienes que estar listo, tienes que anticiparte. Entonces, vamos a trabajar eso. Y no sé ustedes, pero pues yo nunca hacía eso en mi vida, de trabajar estas perspectivas en la idea principal. Así que espero que este curso les esté ayudando a cómo trabajar con la idea principal de un pasaje y por qué vale la pena llegar a una idea principal. Bien, pues vamos a orar. Hermano Abel, termine usted, por favor, y ya nos despide, por favor. Hermano. Señor, te damos gracias, bendito Padre, en esta noche, Padre, por tu amor, Señor, y que tú nos permites tu palabra, Padre. Tu palabra es directa, Señor, una espada de doble filo, bendito Padre. Te pido que nos ayudes en nuestra vida, Señor, y gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice su familia, bendícelos, guárdalos, Señor, de esta enfermedad, Padre. Sabemos que tú nos guardas, Padre, en todo momento. Gracias por la vida del pastor Saúl, gracias por su tiempo, gracias por el amor que da para poder a nosotros enseñarnos y todo, para que podamos ser instrumentos de ti, bendito Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga su trabajo. Gracias. Gracias. Igualmente, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas Dios noches. les bendiga. Que descansen. Descansen, hermanos.